Es la mañana del primer domingo del año nuevo. ¿Han realizado buenos planes para comenzar el nuevo año? Cuando comienza un nuevo año, naturalmente sacamos a relucir algunos planes. ¿Qué haré este nuevo año? ¿Qué metas importantes quiero lograr? ¿Cómo voy a cambiar y mejorar mi vida personal? ¿Cómo puedo vivir una vida plena y satisfactoria? Hacemos varios planes, planes de dieta, planes de estudio, planes para restaurar relaciones, planes financieros. Establecer un propósito y planificarlo a fondo siempre es el primer lenguaje del año nuevo. El hecho de hacer planes en sí mismo no es algo malo, más bien puede ser una expresión de diligencia. Pero el problema es que, aunque realmente hacemos muchos planes y establecemos muchísimos propósitos, la persona, a pesar de todo, sigue siendo la misma. Por mucho que planifiquemos y nos esforcemos diligentemente para lograr nuestros grandes objetivos y metas, la persona, en su esencia, permanece fundamentalmente igual. El calendario ha cambiado, pero la actitud ante la vida sigue igual. Los objetivos se han renovado, pero el marco de pensamiento sigue siendo el mismo. Por eso, aunque repetimos resoluciones similares cada año, seguimos en el mismo lugar sin cambios en nosotros mismos. A menudo decimos que este año viviremos con más empeño, pero quizás la pregunta más importante sea esta. ¿Realmente he intentado cambiar? El hecho de que el entorno cambie y las circunstancias sean diferentes no significa que la persona cambie automáticamente, porque el verdadero cambio no comienza con las condiciones externas, sino desde el interior. Si tus pensamientos siguen siendo los mismos, tus decisiones también lo serán. Y si tus decisiones no cambian, la dirección de tu vida tampoco podrá cambiar jamás. Por eso, aunque tengas muchos planes, los frutos son pocos y aunque tus resoluciones sean grandes, tu constancia suele ser breve una y otra vez. En el momento en que estableces el propósito de año nuevo simplemente como un plan para vivir mejor, vuelves a quedar atrapado en tu propia voluntad y cálculos. Sin embargo, cuando pones el propósito en el cambio, las preguntas cambian. Ya no te preguntas qué más vas a conseguir, sino en qué tipo de persona te vas a convertir. Solo una persona transformada puede tomar decisiones diferentes a las de antes y solo una persona transformada puede establecer nuevos estándares como propósito de su vida. Al final, quien conoce la dirección no es quien tiene muchos planes, sino quien ha cambiado. Al comenzar este nuevo año, debemos ser un poco más honestos y sinceros con nosotros mismos. ¿Te vas a quedar solo en hacer planes o vas a avanzar hacia convertirte en una persona diferente? El nuevo año que se aproxima no nos pide un horario más detallado y riguroso, sino una decisión mucho más profunda y significativa de cambio verdadero. Y es precisamente cuando ocurre ese cambio que finalmente podemos caminar con claridad hacia lo que es correcto y hacia las elecciones que hacen que la vida valga la pena. La verdadera línea de partida del año nuevo no está en el plan, sino sobre el corazón transformado de cada uno de ustedes. El ser humano creado por Dios en el principio no era un ser ansioso y carente como lo es ahora. El ser humano no fue creado para nacer bajo la premisa de la muerte, sino para disfrutar de la vida eterna en una relación perfecta con Dios. En el principio, el ser humano creado por Dios no era un ser ansioso ni carente como lo es ahora. El ser humano no fue creado para nacer bajo la premisa de la muerte, sino para disfrutar de la vida eterna en una relación perfecta con Dios. Al principio, el ser humano no necesitaba preocuparse por encontrar un propósito ni hacer planes para demostrar su significado. La existencia misma era el propósito y vivir en comunión con Dios era nuestra vida. Sin embargo, la caída destruyó por completo este orden. El ser humano, en lugar de confiar en Dios, intentó juzgar por sí mismo el bien y el mal, y en ese momento de elección, nuestra relación con Dios se rompió por completo.
Al romperse la relación con Dios, nos alejamos de la fuente de la vida y, como resultado, el ser humano perdió la vida eterna y se convirtió en un ser destinado a morir viviendo de esta manera. La caída no fue simplemente un fracaso moral, sino un cambio fundamental en la dirección de la vida. Desde entonces el ser humano vive así. Está vivo, pero vive encaminado hacia la muerte, sobreviviendo un día más. Por eso nos esforzamos constantemente en hacer planes, lograr cosas y llenar el vacío con mucho empeño y dedicación. Sin embargo, en un estado caído, por muchos planes y logros que tengamos, no podemos alcanzar la verdadera salvación de la vida. El problema no es qué más podemos añadir, sino en qué estado estamos viviendo ahora mismo. Lo más urgente para el ser humano después de la caída no es un mejor plan, sino nuestra verdadera transformación, que consiste en recuperar la vida perdida. Es precisamente en ese punto donde debe comenzar de nuevo la verdadera conversión para que podamos vivir la vida correctamente. La palabra que compartimos hoy aparece en el centro de la carta a los romanos. Este punto es importante. En la parte anterior, el apóstol Pablo ha explicado detalladamente durante mucho tiempo qué clase de ser es el ser humano, por qué no puede salvarse a sí mismo y de qué manera Dios nos ha rescatado. En otras palabras, antes de decirnos qué debemos hacer, ya ha explicado suficientemente lo que hemos recibido. Y es solo al llegar al capítulo 12 que comienza a hablar sobre la dirección de la vida. Esto es una invitación antes que una orden y es una respuesta, no una carga. La carta de los romanos fue escrita para una comunidad eclesiástica compuesta por judíos y gentiles juntos. Como personas de diferentes orígenes, culturas y estilos de vida se reunían en una misma iglesia, la fe no podía limitarse a un simple conocimiento, sino que debía manifestarse como una forma de vida. Por eso Pablo no permite que la fe se quede solo en pensamientos o sentimientos, sino que la eleva a abarcar toda la vida práctica. El pasaje de hoy se encuentra precisamente en ese punto de transición. Leamos todos juntos el texto de hoy. Comencemos. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El apóstol Pablo comienza el versículo 1 con la palabra por lo tanto. Esta sola palabra presupone toda la gracia mencionada anteriormente. En otras palabras, nuestra entrega no surge de la culpa, sino de la misericordia de Dios. Aquí Pablo nos dice que ofrezcamos nuestro cuerpo. Esto no significa solo ciertos actos religiosos. El cuerpo representa toda nuestra vida. Es una vida integral que incluye pensamientos, tiempo, relaciones, decisiones y hábitos. Pablo dice ahora que ofrecer eso a Dios es un sacrificio vivo. No es un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo. Es decir, la adoración no termina dentro del templo, sino que se refiere a una vida que continúa en cada aspecto de su vida cotidiana. ¿Cómo es nuestra adoración? ¿Se sienten satisfechos solo con la adoración dentro de este lugar? Cuando la gracia recibida aquí se manifiesta santamente en sus vidas, eso es la verdadera adoración espiritual. Esto es lo que Pablo llama la adoración espiritual que debemos ofrecer. En este versículo se vuelve aún más claro. Leamos juntos capítulo 12, versículo 2 de Romanos. Comencemos. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En este versículo Pablo contrasta dos caminos. Una es una vida que sigue a esta generación y la otra es una vida que se transforma. Conformarse a esta generación significa vivir una vida arrastrada inconscientemente por los valores, estándares y el ambiente de la época. Si miramos a nuestro alrededor, hay personas que, aunque no parezcan especialmente malvadas, viven sin pensar, simplemente siguiendo a los demás sin cuestionarse nada. La transformación no consiste en cambiar la apariencia exterior, sino que comienza con la renovación del corazón.
Aquí el término transformación no se refiere a una mejora gradual, sino a un cambio fundamental que ocurre cuando el corazón se renueva. Solo cuando el corazón se renueva surge el discernimiento. Conocer la voluntad de Dios no significa acumular información, sino estar en una condición en la que se puede elegir lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es el camino perfecto. En otras palabras, una persona cambiada puede discernir la voluntad de Dios. El hecho de que tenga muchos planes no significa que comprenda su significado. El hecho de que sea diligente no significa que obedezca. Y el hecho de que mi vida religiosa se base en la dedicación y el servicio no significa que tenga fe. Cuando corazones renuevan, estándares de vida cambian y elecciones cambian. El texto de hoy nos da un mensaje claro al comenzar el nuevo año. La fe no es una habilidad para hacer planes, sino un modo para que las personas cambien. Y solo cuando ese cambio comience en respuesta a la gracia y continúe a lo largo de tu vida, comenzarás a vivir una vida que viva la voluntad de Dios. Ahora, naturalmente, nos enfrentamos a esta pregunta. Entonces, ¿cómo es posible el verdadero cambio en una persona tan profundamente caída y pecadora como yo? Una persona como yo. Renueva tu mente, entrega tu vida, recibe la transformación. Estas palabras son ciertamente correctas y hermosas, pero siendo honestos nos enfrentamos a un límite familiar. Porque aunque sabemos lo que es correcto, somos seres que no podemos vivir de acuerdo a ello. Podemos hacer planes, pero cambiar nuestro corazón siempre ha fracasado. Es precisamente aquí donde necesitamos un evangelio poderoso. La Biblia no explica los problemas humanos simplemente como una cuestión de voluntad. La Biblia no ve el pecado como un fracaso de la acción, sino que lo diagnostica como un problema de estado o más profundamente un problema del corazón. Jesús fue quien reveló esta verdad de la manera más clara. Leamos juntos Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Leamos todos juntos, comencemos. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Jesús no está enumerando aquí una lista exhaustiva de pecados humanos uno por uno. La intención fundamental de Jesús es muy clara y directa. Lo que contamina a la persona no es el entorno externo que entra, sino el estado del corazón que ya se ha asentado dentro de uno mismo. Es decir, todas las conductas distorsionadas que aparecen en la vida humana no surgen de repente, sino que son el resultado de un corazón que ya ha perdido su rumbo. Por eso Jesús primero revela el corazón antes que corregir las acciones. Él está revelando ahora que incluso en una vida que parece estar bien por fuera, existe la raíz del pecado que no podemos controlar por nosotros mismos. Estas palabras no son en absoluto una exposición destinada a condenarnos. Más bien, son la luz de la gracia de Dios que nos lleva a enfrentarnos a la verdad de que no podemos cambiarnos por nosotros mismos. Porque si el problema está en el corazón, no puede resolverse solo con determinación. Los planes pueden controlar nuestras acciones, pero no pueden cambiar la dirección de nuestro corazón. Precisamente en este punto, el profeta Jeremías describe así el corazón humano. Es Jeremías capítulo 17, versículo 9. Comencemos. Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Jeremías utiliza 3 palabras en orden para describir el corazón humano: engañoso, sumamente corrupto y ¿quién puede comprenderlo? Este orden no es casualidad. Es una declaración que muestra paso a paso cómo se ha derrumbado el corazón. Primero está la expresión engañoso. Aquí, engañoso no significa simplemente que alguien miente con facilidad. El corazón engañoso del que habla Jeremías significa que el propio criterio para juzgar la verdad está tambaleándose. Este corazón no es uno que no sepa distinguir entre el bien y el mal en absoluto. Más bien es un corazón que, aunque conoce lo correcto, no puede confiar plenamente en ello hasta el final. Por eso, cuando escucha la voluntad de Dios, asiente con la cabeza, pero termina interpretando lo correcto según su propia situación.
Es un corazón que en lugar de tomar la palabra de Dios como estándar, juzga la verdad basándose en sus propios sentimientos y circunstancias. Por eso este tipo de corazón siempre se convence a sí mismo diciendo, estoy bien, esto es comprensible hasta cierto punto. Esto es un corazón engañoso. Lo siguiente es un corazón profundamente corrupto. Cuando el engaño se repite, el corazón finalmente pierde su rumbo. Decir que está corrupto no significa simplemente que se ha vuelto peor, sino que se ha desviado completamente de su propósito original. Se refiere a un estado en el que nuestro corazón, creado para confiar en Dios, se engaña pensando que puede vivir sin Él. Por eso, un corazón corrupto solo toma a Dios como una simple referencia y toma las decisiones reales de la vida según su propio juicio. Esto sucede porque he hecho de mí mismo el dueño de mi vida. Por esta razón, uno se va alejando cada vez más de la voluntad de Dios. Y Jeremías dice lo siguiente con una profunda tristeza. ¿Quién puede comprenderlo? Aunque parece una simple pregunta, en realidad es un profundo y desgarrador lamento. Lo más aterrador de un corazón corrupto es que no puede reconocer su propio estado. Debido a que el corazón es engañoso y corrupto, es imposible hacer un diagnóstico preciso. Por fuera puede usar un lenguaje religioso, pero en realidad vive engañado acerca de su propio estado. Estoy muy bien, tengo una fe fuerte. Por eso el ser humano cree que está mirando dentro de su propio corazón, pero en realidad solo está viendo el espejo que su corazón ha creado. Estas palabras no son en absoluto para hacernos caer en la desesperación. Al contrario, nos muestran claramente por qué el ser humano no puede cambiar por sí mismo. Si el corazón es engañoso, corrupto y no puede conocerse a sí mismo, entonces el cambio no es una cuestión de determinación, sino de salvación. Por eso, esta confesión de Jeremías no nos lleva a mirar el corazón humano, sino a mirar a Dios. Es precisamente en este punto donde comienza el ministerio de Jesús. Lo que Jesús hizo al venir a esta tierra no fue exigirle al ser humano, que ni siquiera puede diagnosticarse a sí mismo, que lo intente de nuevo o que cambie. Jesús no nos dejó tal como estábamos, con un corazón engañoso y corrompido. Como Él conocía las limitaciones humanas que nos impiden cambiar, no intentó sacar algo de nuestro interior, sino que abrió el camino para que Dios mismo entrara en nosotros. Ese camino es el Espíritu Santo. El cambio no comienza con nuestra voluntad, sino que es el acontecimiento de que Dios viene a nosotros a través de Jesucristo. Por eso espero que crean que el cambio no es una orden, sino un regalo, y no es el resultado de una determinación, sino la obra de la gracia. Jesús no nos dijo que intentáramos cambiar, sino que nos prometió que habitaría en nosotros. El cambio en los creyentes no es el resultado de nuestro propio esfuerzo, sino el fruto de que el Espíritu Santo habita y obra en nosotros. Hebreos explica así la obra de Jesús. Leamos todos juntos Hebreos capítulo 9, versículo 14. Comencemos. Si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Estas palabras son verdaderamente importantes porque revelan de manera muy profunda hasta dónde llega el ministerio de Jesús en la transformación de todo. El autor de Hebreos no se detiene simplemente en la declaración de que los pecados han sido perdonados, sino que señala con precisión el punto central de la transformación. No se trata de las acciones, sino de la conciencia. Decir que la conciencia es limpiada de obras muertas no significa que se corrigen algunos de nuestros comportamientos equivocados. Las obras muertas a las que se refiere aquí incluyen todos los intentos religiosos y morales que surgen de un estado en el que la vida está separada de Dios. Aunque exteriormente parezca que nos esforzamos mucho, las acciones que provienen de un estado separado de Dios al final no pueden salvarnos. Hebreos llama a esto obras muertas. Sin embargo, la sangre de Jesucristo no se detiene en corregir esas acciones, sino que limpia la propia conciencia de la que surgieron esas acciones.
En otras palabras, el cambio no viene del exterior hacia el interior, sino que es un acontecimiento en el que nuestra dirección interna cambia por completo. Es una gracia que la conciencia que estaba atada por la culpa, que se condenaba o se justificaba a sí misma, sea renovada ante la sangre de Cristo. En especial, la carta a los Hebreos enfatiza que todo esto se ha realizado por medio del Espíritu Eterno. La cruz de Jesús fue un acontecimiento extraordinario, pero el hecho de que su poder se aplique hoy a nosotros es gracias a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aplica la sangre de Cristo realmente a nuestra conciencia hoy y nos saca de las obras muertas para transformar nuestra existencia misma, de modo que podamos servir al Dios vivo. Aquí la expresión servir no implica una obligación. Esto es el comienzo de una nueva relación. Ya no somos religiosos que se presentan ante Dios con temor, sino personas que se acercan a Dios en la vida. Este es el cambio del que habla la Biblia, un lugar al que jamás podríamos llegar solo por decisión humana. Amados todos, por lo tanto, lo que debemos hacer hoy no es esforzarnos más ni trabajar más duro. Tampoco se trata de comprometernos a hacerlo mejor. Es volver a mirar y buscar a nuestro Señor Jesucristo, quien con su divino poder limpia nuestra conciencia y nos libra de las obras muertas y pecaminosas. Deseo que hoy también confíen en la gracia del Espíritu Santo y se acerquen al Señor. Cuando permanecemos en Él, nuestra vida inevitablemente se transforma. Y ese cambio hoy también dará fruto en su vida cotidiana de manera silenciosa pero evidente. La salvación es la obra de Dios que limpia el corazón del pecador, que era falso, corrupto y ni siquiera podía conocerse a sí mismo, con la sangre de Jesucristo, y lo libra de las obras muertas por la gracia del Espíritu Santo para que sirva al Dios viviente. Por eso la salvación es, antes que una elección para evitar el infierno, un cambio en el que un ser que estaba muerto vuelve a la vida. Es decir, es recibir una nueva vida en Jesucristo. A través del mensaje de hoy podemos contemplar el corazón de Dios Padre. Dios, al vernos a nosotros pecadores, no nos dijo primero que cambiáramos nuestras vidas. Nunca nos pidió que hiciéramos planes detallados, que nos esforzáramos más intensamente o que viviéramos de una manera mejor y más perfecta. Al contrario, Dios es el Padre omnisciente y todopoderoso que ya sabe cuán fácilmente caemos, cuán a menudo rompemos nuestras promesas y cuán incapaces somos de salvarnos por nosotros mismos. A pesar de todo eso, Dios no nos dio la espalda. El corazón de Dios Padre no es de condena, sino de salvación. Dios no se rindió al ver que no cambiamos, sino que envió a Jesucristo en nuestro lugar, porque nosotros no podíamos cambiar. Dios no confió en nuestro potencial, sino en la obediencia de Jesús. No esperó nuestra propia decisión, sino que ya había abierto el camino de la salvación en la cruz. El corazón del Padre no dice, te amaré si lo haces bien, sino ya te amo. Por eso Dios nos saca del pecado, nos da un nuevo corazón y nos llama de nuevo a un lugar donde podamos confiar en Él. Este es el corazón lleno de gracia de Dios Padre que se revela en la palabra de hoy. Un creyente no es alguien que hace buenos planes, sino alguien que reconoce que necesita cambiar. Un creyente no es alguien que cree que puede corregir por sí mismo su corazón engañoso y corrupto, sino alguien que expone ese corazón ante el Señor y se aferra a la gracia de Jesucristo, diciendo, Jesucristo, no puedo cambiar por mí mismo, entra en mí y transfórmame. Un creyente no es alguien que intenta demostrar su fe a través de planes. Un creyente es aquel cuya conciencia ha sido renovada por la sangre de Jesucristo y rescatado de obras muertas por la gracia del Espíritu Santo. La palabra de hoy nos lo dice claramente. El propósito del año nuevo no es hacer planes más perfectos. El propósito del año nuevo es volver a situarnos en el lugar de la transformación. Sin embargo, este cambio no se completa con una sola decisión. Comenzamos el año nuevo con determinación, pero aún así somos débiles y a veces caemos ante los mismos pecados.
En esos momentos tan difíciles, lo más fácil y común es culparnos a nosotros mismos y lamentablemente alejarnos del Señor. Sin embargo, eso no es un cambio, sino la repetición de otro fracaso. Todos el hecho de haber pecado de nuevo no significa que todo haya terminado. Más bien, ese es el punto de partida para el cambio. Porque el verdadero cambio no consiste en convertirse en alguien que no peca, sino en decidir a dónde correr cuando pecamos. Los planes se derrumban cuando fallan. Pero la gracia es el amor de Dios que nos sostiene para que podamos volver a empezar incluso después del fracaso. El arrepentimiento no es una resolución de corregirse a uno mismo. El arrepentimiento es un cambio de dirección para volver a Jesús. Cuando caigas, no te escondas verdaderamente de Él, sino acércate aún más y siempre a tu divino Padre, el Señor. Creo que en ese lugar experimentaremos la asombrosa gracia del Espíritu Santo de Dios que renueva nuestro corazón. Leamos todos juntos el versículo 9 del capítulo 1 de la primera carta de Juan. Comencemos. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Queridos y respetados todos, no se esfuercen por hacer del año nuevo un año de sus propios planes. Los planes pueden fracasar, pero el cambio que viene del arrepentimiento no se derrumba. Espero que hoy ante la palabra vuelvan a acercarse a Jesús. El propósito del año nuevo no es una resolución perfecta, sino el cambio de volver a Jesús, incluso en medio del fracaso. Y creo sinceramente que ese cambio verdaderamente importante transformará completamente sus vidas. Ahora, al final de este mensaje debemos volver a observar atentamente a una persona especial. No a nosotros mismos que hacemos planes, sino a Jesucristo, quien realiza el cambio. Espero que fijen su mirada en Él. Nuestras resoluciones pueden tambalearse, pero la gracia del Señor jamás se tambalea. Nuestro corazón a menudo se derrumba, pero el Señor nunca nos ha abandonado ni una sola vez. La vida del creyente no es una vida que nos sostenemos, sino una vida en la que buscamos y suplicamos solo a Jesús. Clamar a Jesús no significa solo pedirle que resuelva nuestros problemas. Es confesarle que queremos que Él sea el Señor de nuestra vida. Solo Jesús puede renovar mi corazón. Solo Jesús puede corregir mi rumbo y solo Jesús puede transformar incluso mis fracasos en material para el cambio. Entonces hoy, aquí en este lugar, queremos volver a entregar nuestro corazón al Señor. Queremos confesar que viviremos no por planes, sino por transformación, no por determinación, sino por gracia, no por miedo, sino por fe. Ahora proclamo a aquellos que viven en Cristo Jesús. El Señor no se aferra a tu pasado para condenarte, sino que sostiene tu presente y se hace responsable de tu futuro. Creo que quien permanece en el Señor nunca vivirá en vano y que quien está en la gracia, sin duda, será transformado. Ahora concluiré el mensaje. En este primer domingo de 2026 estamos nuevamente ante la puerta de un nuevo año. Deseo sinceramente que esta palabra no permanezca solo como conocimiento para ustedes. Anhelo de corazón que se convierta en la voz de Dios que sacude su corazón y cambia la dirección de su vida. Jesús es más grande que tus fracasos, más fuerte que tus pecados, y es el Señor y Salvador vivo que te levanta a la vida incluso al final de la desesperación. Por lo tanto, no permanezcan más en el miedo. No se queden oprimidos por la frustración. Proclamo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todo temor, frustración y desesperanza se alejen de sus vidas en el nombre de Jesucristo. Queridos y respetados todos, desde la línea de salida del año 2026, les digo una vez más, crean solo en Jesús. No hay otro camino. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vivir rechazándolo a Él es el camino de la perdición, pero aferrarse a Él es el camino de la vida. No elijan una vida que va hacia el infierno, sino una vida que avanza hacia la salvación. Deseo que respondan a la voz del Señor que los llama incluso en este mismo momento. Espero que la gracia del Espíritu Santo descienda abundantemente sobre ustedes para que hoy pueda ser el comienzo. Durante todo este año 2026, que en sus corazones haya una renovación del Espíritu Santo y que en sus vidas esté la gracia de Jesucristo.
Espero que la luz para discernir la voluntad de Dios llene cada uno de sus pasos. Declaro y deseo que toda esta gracia y bendición abunden en todos nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, es muy cierto. ¿Qué significado pueden tener los planes que surgen de nuestros corazones y mentes débiles, frágiles y caídos? El poder de Dios, el poder de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo que Jesús nos ha dado como don. Señor, por favor, perdóname por intentar vivir mi vida según mis propios pensamientos y voluntad, cuando no tiene sentido sin la gracia y el amor de Dios en nuestros corazones. En el año nuevo de 2026, permítenos dejar de lado nuestro yo y acercarnos aún más a ti, Señor, para que la fe en el poder de la sangre y el sacrificio de Jesucristo, quien murió y resucitó por pecadores como nosotros, sea lo que nos sostenga. Ayúdanos a aferrarnos aún más a ti, Señor. Señor, obra para que todos podamos llegar a ser personas que solo te busquen a ti y crean solo en ti, creyendo que no podemos ser nosotros mismos sin Jesús. Ahora, la gran gracia de nuestro Señor Jesucristo, que no nos deja en un corazón engañoso y corrupto, sino que limpia nuestras conciencias con la sangre de Jesucristo, nos rescata de obras muertas y nos llama a una vida de cambio, no de plan. El amor infinito de Dios Padre, que abraza hasta el final a pecadores indignos, elige la restauración en lugar de la condena y entregó a su Hijo unigénito para que podamos ser transformados. Y la comunión y el consuelo del Espíritu Santo, que hoy también conmueve nuestro corazón y conecta la gracia de la cruz y la resurrección de Cristo con nuestra vida, nuestras decisiones y nuestra disciplina. Hoy oro por todos los santos que han decidido arrepentirse y orar con acción de gracias ante la palabra, y por todos los lugares en la vida de sus familias y de sus hijos. A la gloria, majestad, poder, autoridad y bendición de nuestro Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.